El susurro del río infinito. En lo más profundo de un valle escondido, donde las montañas se levantaban como guardianes silenciosos y los pinos exhalaban un aroma que invitaba a la serenidad, vivía un anciano monje llamado Saiko. Su pequeña cabaña de madera estaba construida al borde de un río tan claro que parecía un espejo del universo, reflejando el cielo sin distorsiones, como si ambos, agua y firmamento, fueran parte de un mismo latido. Cada amanecer, Saiko salía descalzo y caminaba lentamente hacia la orilla. Apoyaba su bastón sobre una roca suave y se quedaba observando el fluir del agua. Para cualquiera, aquello podría parecer un simple hábito viejo, sin embargo, para él era un ritual profundo, un recordatorio sagrado de que la existencia no requiere esfuerzo constante para avanzar. El río no lucha, no se apresura, no se pregunta si llegará al océano, simplemente fluye, confiando en su camino. Una mañana, mientras el sol apenas tocaba con luz dorada las copas de los árboles, llegó al valle una joven llamada Hana. Sus pasos eran rápidos, su respiración agitada, y sus ojos reflejaban una búsqueda desesperada. Había vagado días enteros preguntándose por qué su vida parecía estancada, por qué todo aquello que deseaba se volvía esquivo, como si el universo estuviera en su contra. Cuando vio al anciano sentado en quietud absoluta frente al río, sintió un impulso repentino, detenerse. No había silencio en su mente, pero sí un cansancio profundo que la obligó a quedarse allí, a unos pasos detrás de él, sin saber qué decir ni cómo pedir ayuda. El monje, sin voltear, habló con una voz tan suave que parecía surgir del mismo río. «Has llegado aquí porque estás luchando contra la corriente», dijo. «Y nadie puede avanzar así sin agotarse». Hana frunció el ceño, confundida, pero algo dentro de ella se aflojó por primera vez en semanas. El anciano continuó. «Siéntate conmigo. No necesitas entender nada aún. Solo respira». Hana dudó, pero obedeció. Al bajar al suelo, sintió el contacto fresco de la tierra y el sonido cadencioso del agua. El mundo no había cambiado, pero algo en su interior empezó a hacerlo. «Maestro», susurró, «he intentado con todas mis fuerzas que todo funcione, pero cuanto más intento, más se aleja todo. Siento que me desmorono». Saiko asintió lentamente. «Eso es porque crees que el universo necesita tu lucha para abrirte caminos. Pero el universo trabaja en silencio, y la resistencia es el único ruido que no te deja escucharlo». El río continuaba su viaje sin prisa, reflejando la escena perfecta, dos seres humanos detenidos en el tiempo, uno aprendiendo a escuchar, el otro recordándole cómo hacerlo. «Hoy aprenderás la primera enseñanza», dijo Saiko, «cuando sueltas el control, el universo puede tomarte de la mano». Hana cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, exhaló sin miedo. La roca y el río. El silencio se asentó entre ambos como una bruma suave. Hana mantuvo los ojos cerrados unos instantes más, sintiendo como su respiración encontraba un ritmo más natural. Cuando los abrió, vio como una hoja amarilla descendía desde un árbol cercano y caía suavemente sobre el río. No luchó contra el viento, no buscó dirigirse a ningún lugar, simplemente se dejó llevar. «Mira esa hoja», dijo Saiko señalándola con un leve movimiento de su mano. «¿Hacia dónde crees que va?» Hana observó cómo la corriente la abrazaba sin brusquedad y la guiaba río abajo. «Supongo que, a donde el río la lleve». El anciano sonrió. «Así es. Y sin embargo, no pierde su camino. Aunque no lo entiende, aunque no lo controla, siempre llega a donde debe llegar». Hana frunció ligeramente el ceño. «Pero yo no soy una hoja. Yo tengo sueños, metas. Me da miedo soltarlas». «¿Y si todo se pierde?» Saiko tomó una pequeña piedra del suelo y la sostuvo entre sus dedos huesudos. Luego la colocó sobre la superficie del río. La piedra, al instante, se hundió hasta el fondo, quedando inmóvil entre las sombras del agua. «¿Ves esto?», preguntó. «La roca que se aferra a su peso nunca conocerá el viaje. No se perderá, sí, pero tampoco se moverá jamás. El miedo te convierte en piedra, te hunde, te inmoviliza, te hace creer que quedarte quieta es seguridad.
Luego señaló nuevamente la hoja que ya casi desaparecía entre las curvas del paso del agua. La confianza, en cambio, te convierte en hoja. No te quita tus sueños, te libera del peso que te impide alcanzarlos. Permite que la vida, con su sabiduría infinita, te lleve hacia ellos sin que tengas que desgarrarte para lograrlo. El viento sopló suavemente, moviendo los cabellos de Hannah. Ella miró sus propias manos, como si recién empezara a notar el peso invisible que cargaba. He luchado tanto tiempo contra todo, contra las decisiones, contra la incertidumbre, contra mí misma, susurró. No sé cómo soltar. Saiko levantó la vista hacia el cielo. Soltar no es perder. Soltar es abrir las manos para recibir. Cuando dejas de luchar, no dejas de vivir, aprendes a vivir desde un lugar más sabio, más profundo, más alineado con el fluir del universo. Hannah sintió un calor suave en el pecho, como si sus propias defensas comenzaran a deshacerse. ¿Y cómo empiezo?, preguntó. El monje apoyó su bastón sobre la tierra y respondió. Empiezas escuchando. El río no te habla con palabras, pero te enseñará todo lo que necesitas saber. Hannah volvió a mirar el agua. Por primera vez no buscaba respuestas, solo buscaba estar. La lección del agua. Quietamente viva. El sol había subido un poco más, filtrándose entre las ramas de los pinos y tiñendo de oro suave la superficie del río. Hannah respiró hondo, tratando de sentir aquello que Saiko decía que estaba ahí, oculto entre los sonidos del agua y la quietud del valle. El anciano se incorporó lentamente y caminó hacia una parte más serena del río, donde la corriente era menos evidente y el agua parecía un espejo inmóvil. Ven, le dijo a Hannah, señalando ese remanso. Observa esto. Ella se acercó despacio. El agua estaba tan quieta que podía distinguir cada nube y cada línea de su propio rostro reflejado. ¿Qué ves?, preguntó Saiko. Me veo a mí, pero también veo el cielo. Veo montañas. Veo todo junto. Saiko asintió con una expresión de profunda satisfacción. En este remanso, el agua se vuelve clara porque deja de correr con fuerza. No pierde su naturaleza, no deja de ser río. Pero en la quietud encuentra la capacidad de reflejar el mundo fielmente. Cuando tú te aquietas, ocurre lo mismo, comienzas a ver tu vida con claridad. Hannah se agachó a tocar el agua con la punta de los dedos. Sintió la frescura subir por su brazo, una sensación de limpieza interior. A veces, confesó, siento que mi mente es como una corriente turbulenta. Todo se agita, pensamientos, miedos, lo que quiero, lo que temo perder. Saiko tomó una ramita y la dejó caer en el remanso. La ramita flotó, pero en vez de moverse rápidamente, se desplazó con suavidad, casi danzando. La turbulencia aparece cuando nos aferramos, explicó. A una expectativa, a un resultado, a una idea rígida de cómo debería ser la vida. Cuando sueltas, incluso un poco, el agua interna se calma. Luego añadió con un tono más profundo. Y cuando el agua se calma, escuchas la verdad. Esa verdad que el universo te susurra desde siempre, pero que el ruido de la lucha te ha impedido oír. Hannah se quedó inmóvil, absorbiendo esas palabras. Recordó noches enteras sin dormir, discutiendo con sus propios pensamientos. Recordó decisiones tomadas desde el miedo, momentos en los que sintió que debía empujar la vida para que ocurriera. Todo eso, de pronto, se le reveló como la piedra que se hunde, peso innecesario. ¿Y si confío?, preguntó en un murmullo. ¿Y si realmente dejo de forzar tanto? Saiko sonrió con suavidad. Si confías, el universo deja de parecer enemigo y se convierte en compañero. Y lo que antes perseguías, comienza a acercarse a ti. No porque hagas menos, sino porque tu energía deja de oponer resistencia. Hannah apartó la mirada del agua y la dirigió hacia el cielo abierto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de esperanza que no venía de una idea, sino de un espacio profundo dentro de ella. Quiero aprender, dijo. Quiero vivir así. El monje posó una mano leve sobre su hombro. Entonces hoy aprenderás la segunda enseñanza,
la quietud no te detiene, te revela. Y con esa frase, el sonido del río pareció volverse más nítido, como si el universo celebrara que una puerta interna acababa de abrirse. El peso innecesario. La luz del amanecer seguía extendiéndose por el valle mientras un canto lejano de aves acompañaba el murmullo del río. Hannah sintió que algo dentro de ella empezaba a moverse, no con la brusquedad con la que siempre había intentado cambiar su vida, sino con una suavidad que la sorprendía. Saiko se alejó unos pasos y se detuvo frente a una lámpara de papel que colgaba de un viejo árbol cercano. La lámpara estaba rota por un lado y apenas colgaba de una cuerda envejecida. La joven lo siguió con curiosidad. ¿Ves esta lámpara?, preguntó él. Hannah asintió. La fabriqué hace muchos años, explicó. Cuando era joven, creía que debía conservar todas las cosas que creaba, todos los proyectos, todas las relaciones, incluso las que ya no servían. Me aferré tanto a ellas que terminé viviendo rodeado de objetos que ya no tenían luz, solo peso. Con mucho cuidado, Saiko tocó la lámpara. Esta se movió apenas, dejando escapar un pequeño trozo de papel que cayó al suelo. Con el tiempo comprendí que la vida nos pide soltar lo que ya cumplió su propósito, continuó. No es pérdida, es espacio. Hannah observó la lámpara rota y algo dentro de ella se reconoció en ese objeto, partes desgastadas, otras que seguían intentando sostenerse, y una estructura que ya no era la misma de antes. ¿Y cómo sé que debo soltar?, preguntó ella con ansiedad contenida. Saiko la miró con la ternura de quien entiende la fragilidad humana. Todo aquello que te quita la paz, respondió. Toda lucha interna que se repite. Toda carga que mantienes por miedo, y no por amor. El universo no te pide que conserves lo que te pesa, te pide confianza para dejarlo ir. Se inclinó, tomó el pedacito de papel que había caído y lo depositó en la palma de la mano de Hannah. Míralo bien, le dijo. Este fragmento fue parte de algo que en su momento dio luz, pero ya no la da. Si lo mantuviera conmigo, seguiría arrastrando su sombra. En cambio, si lo dejo ir, permito que lo nuevo tenga espacio para llegar. Hannah sintió la ligereza del papel, su fragilidad, su historia. Y se preguntó cuántas cosas cargaba que se habían transformado exacto en eso, fragmentos de un pasado que ya no iluminaba su presente. He sido mi propia carga durante mucho tiempo, susurró. Todos lo somos, hasta que aprendemos a ver, respondió Saiko. El sufrimiento no es un castigo, es un indicador de que algo pide ser liberado. Cuando luchas, te atas. Cuando sueltas, te elevas. El viento sopló repentinamente, suave pero decidido, y arrancó otro pequeño fragmento de la lámpara. Lo llevó en espiral hacia el río, donde finalmente se posó sobre el agua para emprender viaje. Saiko lo observó y añadió. La tercera enseñanza es esta: lo que pesa, te hunde, lo que sueltas, te sana. Hannah apretó el fragmento de papel entre sus dedos, no para retenerlo, sino para sentirlo por última vez antes de permitirle partir. Por dentro, algo comenzaba a aligerarse, como si su alma se inflara con una respiración que llevaba años intentando tomar. La raíz del miedo. El aire en el valle se volvió más tibio a medida que el sol ascendía, y una suave fragancia de pino envolvía a ambos mientras caminaban por un sendero estrecho que bordeaba el río. Hannah notaba que cada paso se sentía distinto, como si el suelo estuviera más vivo, o quizá era ella quien comenzaba a despertar a una sensibilidad olvidada. Saiko se detuvo frente a un viejo árbol cuyas raíces sobresalían de la tierra en formas sinuosas, como serpientes que abrazaban el suelo. Algunas raíces estaban firmes y profundas, otras, sin embargo, parecían secas, como si hubieran dejado de alimentarse hacía mucho tiempo. El monje apoyó su bastón sobre una de las raíces expuestas. Mira este árbol, dijo. Tiene raíces fuertes que lo sostienen, pero también tiene raíces muertas que ya no sirven. Si pudiera, las soltaría para no desperdiciar su energía en ellas. Pero el árbol no puede. En cambio, los seres humanos sí. Hannah acarició una de las raíces vivas, notando su textura rugosa. ¿Qué representan las raíces muertas en nosotros?, preguntó.
Saiko tomó aire lentamente, como si escogiera las palabras con una profunda reverencia. El miedo, respondió. Las raíces que ya no te alimentan son tus miedos viejos, ideas que heredaste, heridas que nunca cuestionaste, creencias que te dijeron quién debías ser. Son raíces que alguna vez te protegieron, pero ahora solo consumen tu fuerza. Hana sintió un estremecimiento. Esas palabras resonaron en lugares de su pecho que siempre había evitado mirar. A veces siento, dijo con voz temblorosa, que todo lo que hago proviene del miedo. Del miedo a fallar, a no ser suficiente, a que las cosas no lleguen si no las persigo. Saiko asentó con serenidad. Ese es el gran engaño, explicó. El miedo te convence de que necesitas controlarlo todo para estar a salvo. Pero lo irónico es que el miedo te encadena más que la vida misma. Cuando intentas controlar cada paso, te desconectas de la sabiduría del universo, que trabaja incluso cuando tú duermes. El monje se inclinó, tomó una rama pequeña y golpeó suavemente una de las raíces secas. Esta se deshizo apenas en polvo. El miedo no desaparece con fuerza, dijo. Se transforma con consciencia. Cuando lo observas sin huir, sin juzgar, sin luchar contra él, se revela frágil, como esta raíz seca. Hana miró el polvo que caía. Sintió un nudo en la garganta. ¿Y si no soy capaz de soltar mis miedos?, preguntó con sincera vulnerabilidad. Saiko la miró con ojos profundos, llenos de infinita paciencia. No necesitas soltarlos de golpe, respondió. Solo necesitas dejar de darles autoridad. Cuando reconoces que el miedo existe pero no lo usas como guía, entonces el universo puede guiar por ti. El miedo es un visitante, no debe ser tu consejero. El viento sopló entre las ramas del árbol, haciendo que las hojas produjeran un susurro armónico. Saiko cerró los ojos un instante, escuchando. La cuarta enseñanza es esta: el miedo no desaparece cuando lo vences, sino cuando lo comprendes. Cuando entiendes su origen, dejas de obedecerlo, y comienzas a vivir desde la raíz correcta, la confianza. Hana sintió un calor ascender por su pecho, como si algo allí estuviera empezando a derretirse, a ablandarse, a abrirse a una nueva verdad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el deseo de confiar, aunque aún no supiera cómo. El arte de rendirse. El sendero los llevó a una pequeña colina desde donde el río podía verse entero, serpenteando como un hilo de plata entre los árboles. Hana se quedó contemplando la escena, el valle, el aire limpio, la paz que parecía surgir de cada rincón del paisaje. Todo parecía conectado, y por primera vez, sintió que ella también pertenecía a ese equilibrio. Saiko se sentó sobre una piedra grande y plana, e invitó a Hana a hacer lo mismo. Desde allí, el sonido del río era más suave, casi como un murmullo secreto. Hana, dijo el anciano, ya has aprendido sobre soltar, sobre la quietud y sobre el miedo. Pero hay algo más que debes comprender, algo que muchos confunden. Ella lo miró con atención. ¿Qué es? Saiko sonrió con una calma casi luminosa. Rendirse. Hana abrió los ojos con sorpresa. ¿Rendirme? ¿No es eso, renunciar? Saiko negó con la cabeza. No. Renunciar es abandonar tu camino. Rendirse es abandonar la lucha. Es muy diferente. El viento rozó sus rostros, fresco y gentil. Saiko continuó. Imagina que llevas años empujando una puerta creyendo que detrás está tu destino. Empujas con fuerza, con miedo, con desesperación. Pero la puerta no se abre porque no está diseñada para abrirse hacia adelante. Solo necesitas tirar de ella. Eso es rendirse, dejar de forzar lo que no responde a la fuerza. Hana sintió un impacto profundo en su pecho, como si esas palabras tocaran una verdad dormida. He vivido así, murmuró, empujando puertas que nunca se abrían. Y eso duele, dijo Saiko con suavidad. No porque no seas capaz, sino porque no estás escuchando la dirección del universo. La vida te muestra señales, corrientes, intuiciones, pero cuando estás enfocada en empujar, no puedes verlas. Saiko tomó una hoja del suelo y la dejó caer.
Esta descendió con ligereza y se posó sobre su muslo, sin esfuerzo alguno. La hoja se rinde al viento, explicó. No se deja caer por derrota, sino porque confía en que el aire la llevará exactamente donde debe estar. Hannah bajó la mirada y recordó los momentos en los que la vida intentó mostrarle otro camino, pero ella insistió en el mismo, por miedo a equivocarse o perder el control. Entonces rendirse, es confiar, dijo ella, como si lo estuviera comprendiendo desde un lugar nuevo. Exacto, respondió Saiko. Rendirte no te quita poder. Te devuelve el poder que perdiste en la lucha. Y añadió con voz profunda. El universo no puede entregarte lo que es tuyo si tus manos están ocupadas aferrándose a lo que no te corresponde. Hannah respiró hondo. En esa inhalación sintió que el peso de sus intentos, de sus expectativas, de su necesidad constante de controlar, comenzaba a aflojar. ¿Y si me rindo, qué ocurre?, preguntó con un hilo de esperanza. Saiko miró hacia el valle, como si pudiera ver las corrientes invisibles que movían la vida. Ocurre que el camino se abre solo. Ocurre que las cosas que antes perseguías empiezan a caminar hacia ti. Ocurre que la vida deja de sentirse como una batalla y comienza a sentirse como una danza. Hannah cerró los ojos un instante, dejando que esa idea la envolviera. El monje levantó su bastón y dijo: La quinta enseñanza es esta. Rendirse es un acto de sabiduría, no de derrota. Es permitir que el universo participe contigo. Hannah sintió que algo en su interior, algo que llevaba años atrapado, finalmente respiraba. El fluir que todo lo abarca. El sol comenzaba a descender, tiñendo el valle con tonos dorados y naranjas. Hannah y Saiko regresaron lentamente al río, ahora más tranquila y atenta a cada sonido, el murmullo del agua, el canto lejano de un pájaro, el crujir de las hojas bajo sus pies. Todo parecía parte de un mismo aliento. Se sentaron nuevamente en la orilla. Hannah dejó caer sus manos sobre sus piernas, sintiendo como la corriente rozaba suavemente sus dedos. Por primera vez, no buscaba respuestas, simplemente estaba presente. Hannah, dijo Saiko, lo que hoy debes comprender es la esencia del fluir. Todo en la vida tiene un ritmo. Todo tiene su tiempo. La lucha rompe el ritmo, la resistencia lo interrumpe. Solo cuando fluyes con él, comienzas a experimentar la verdadera armonía. Hannah lo escuchó con atención. Su mente ya no estaba saturada de ansiedad, solo había un espacio abierto, un lugar donde podía sentir la verdad de sus palabras. A veces me da miedo dejarme llevar, confesó. Siento que si no controlo, perderé todo. El anciano negó suavemente con la cabeza. El fluir no significa perder. Significa acompañar. Significa entender que cada piedra, cada curva del río, cada remolino, tiene un propósito. Tu esfuerzo por controlar solo oculta la belleza del viaje. Cuando confías, la vida te lleva con suavidad, incluso a los lugares que creías imposibles. El río se desplegaba ante ellos como un hilo infinito, reflejando el cielo, los árboles y a ambos en un solo instante de perfección. Hannah sintió que algo dentro de ella se unía a ese fluir, como si su corazón empezara a moverse al mismo ritmo que el agua. ¿Y cómo sé si estoy realmente fluyendo?, preguntó ella. Saiko tomó una pequeña piedra del borde del río y la dejó caer suavemente. La piedra se hundió, pero no produjo resistencia, solo se acomodó en el fondo y quedó en calma. Cuando dejas de luchar y no sientes resistencia, dijo, entonces estás fluyendo. Cuando tu corazón no se aferra y tu mente observa sin juzgar, estás en armonía con el universo. No hay apuro, no hay espera, solo presencia. Hannah cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente ser. Sintió como la tensión en su pecho se disolvía, como la sensación de urgencia y miedo se transformaba en una paz profunda y radiante. Saiko se inclinó hacia ella, y con voz apenas audible, añadió. La sexta enseñanza es, fluir no significa inacción, significa alinearte con la corriente que te sostiene. Solo así todo llega a ti en su momento perfecto. Hannah respiró hondo, dejando que cada palabra calara en su ser. Sintió que ya no tenía que luchar, que podía confiar,
y que la vida, como el río, podía llevarla a lugares más hermosos de lo que jamás había imaginado. El abrazo del universo. El sol estaba a punto de desaparecer detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un rojo profundo y dorado. El río brillaba con reflejos que parecían de fuego líquido, y Hana se quedó en silencio, sintiendo como cada partícula de luz y sonido parecía atravesarla suavemente. Saiko se sentó a su lado y miró hacia el horizonte. Hana, dijo con voz serena, hoy has aprendido mucho, la quietud, el soltar, el miedo, la rendición, el fluir. Todo converge en una única verdad que debes llevar contigo siempre. Hana lo miró, aún con el corazón latiendo fuerte, pero lleno de calma. ¿Cuál es esa verdad, maestro?, preguntó, casi en un susurro. Saiko tomó una piedra lisa del río y la sostuvo en la palma de su mano. Luego la dejó ir, y la corriente se la llevó sin esfuerzo. La verdad es que el universo siempre te sostiene, explicó. No necesitas empujar, no necesitas forzar, no necesitas controlar. Todo llega a ti cuando tu corazón se abre, cuando tu mente se aquieta y cuando confías en el flujo natural de la vida. La lucha solo bloquea lo que busca llegar a ti. La confianza es la llave que abre todas las puertas. Hana cerró los ojos y respiró profundo. Sintió que su pecho se expandía como el río, como el valle entero que la rodeaba. Por primera vez, entendió que no era el esfuerzo constante lo que la llevaría a sus sueños, sino la disposición de estar presente, de soltar lo que pesa y de recibir con humildad lo que el universo ya estaba dispuesto a entregarle. Hoy aprendes la última enseñanza, dijo Saiko, apoyando suavemente su mano sobre el hombro de Hana, deja de luchar, confía y todo llegará a ti. La vida nunca te abandona, solo te pide abrir los brazos para recibirla. Hana abrió los ojos y miró el río una vez más. La corriente seguía su camino, imparable, tranquila, perfecta. Y en ese momento comprendió algo profundo, ella también podía ser río. Ella también podía fluir sin miedo, sin resistencia, sin ansiedad, simplemente confiando. El valle se volvió un lugar de calma absoluta. El viento, el agua, los árboles, el cielo y su propio corazón parecían latir juntos en armonía. Y Hana sonrió, no con los labios, sino con todo su ser. Por primera vez, se sintió completamente libre.